¿Qué tal, amigos? En este video tutorial vamos a ver cómo podemos rotar un objeto que tengamos diseñado respecto a un punto concreto y no como siempre ocurre respecto al 0,0. Si nosotros por lo que sea tenemos ese objeto alejado del 0,0, no es lo más recomendable, pero bueno, hay mucha gente que trabaja de la manera que más le gusta, pues bueno. ¿Cómo podemos rotar ese objeto desde el punto que a nosotros nos interesa? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a crear para ello un nuevo proyecto. Me voy a ir, vale lo mismo para Part que para Part Design que para cualquier otro banco, ¿vale? El proceso va a ser el mismo. Voy a utilizar Part Design, más que nada porque es un poco más complejo que el resto. Voy a colocar un rectángulo alejado del 0,0 para que veáis lo que ocurre, ¿vale? Me salgo. Le voy a dar una extrusión, sin más, no vamos a hacer aquí una pieza realmente compleja. Podemos darle la complejidad que queramos, pero en este caso, para el ejemplo, nos es más que de sobra. Vale, he colocado un color aleatorio para que se vea mejor y no esos tonos tan oscuros. Vale, nosotros tenemos esta pieza diseñada en Part Design. La podíamos tener en Part, la podemos tener en el banco que os dé la gana. Nos vamos a ver y vamos a activar la cruz de los ejes, ¿vale? Esta cruz de los ejes siempre está en el 0,0 digamos, del universo de FreeCAD. Nosotros vemos que la pieza está alejada del 0,0. Si nosotros ahora le damos a la pieza la opción de transformar, aquí nosotros podemos, hacer incrementos de movimiento de lo que nosotros pongamos aquí. Por ejemplo, si queremos ir de 1 metro en 1 metro, pues ponemos 1m y se nos va a mover o desplazar de metro en metro, ¿vale? Yo aquí voy a poner 0,1 milímetros, ¿vale? Para que se me mueva con la mayor libertad. Y aquí tengo el incremento de rotación. Esto lo que va a conseguir es que, por ejemplo, yo tengo 15 grados, cuando yo rote esta pieza va a rotar de 15 en 15, pero yo aquí puedo meter el valor que a mí me dé la gana, de 90 en 90, de 45 en 45, si pongo un 0 va a rotar con total libertad, ¿vale? Con lo cual no voy a tener, digamos, por llamarlo de alguna manera, snaps a ángulos. En este caso yo tengo 15 grados, pues bueno, si yo cojo ahora por aquí y roto, como podemos observar, voy de 15 en 15, ¿vale? Voy pegando saltitos de 15 en 15, lo cual me facilita mucho conseguir el ángulo que yo quiero. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que mi cubo o mi pieza está rotando única y exclusivamente desde el 0,0. Y a mí, por ejemplo, me interesaría rotarlo desde este punto que hay aquí, ¿vale? En este caso, pues no me sirve esta opción de transformar, porque transformar siempre va a hacer la transformación desde el 0,0. Tenemos una opción, que si nos vamos aquí al body, datos, tenemos, como podéis observar, placement, ¿vale? Placement es la propiedad que tienen todos los objetos de FreeCAD que nos permiten modificar su ángulo, modificar el eje sobre el que se va a rotar y modificar la posición, pero todo ello siempre vinculado al 0,0. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que cuando pulsamos botón y transformar, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que esto es introduciendo nosotros aquí los datos con precisión, y con transformar, aunque tenemos cierta precisión, es un poco más libre porque es más gráficamente en pantalla, ¿vale? Es la única diferencia que hay, pero en sí es lo mismo. Si nosotros aquí le damos rotación, podemos observar que ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Rota respecto al 0,0. No obstante, tenemos una opción que si nosotros nos vamos aquí al placement y hacemos clic aquí, os fijáis que aquí aparecen 3 puntitos, ¿vale? Si ampliamos esto un poco más se ve mejor, porque como ahí hay bastante texto, cuando lo tenéis así, podéis observar que los 3 puntitos se confunden con el texto y a lo mejor mucha gente no los ve, ¿vale? Pero si abro así, los puntitos están ahí, que a veces desaparecen, aquí pasan cosas raras. Bueno, si hacemos clic sobre estos puntitos, accedemos a este cuadro de diálogo que vemos aquí. Este cuadro de diálogo nos permite hacer una traslación, nos permite elegir un centro que nosotros queramos y, por supuesto, nos permite hacer una rotación, ¿vale? Si nosotros ahora cogemos y marcamos este punto de aquí, desde el que yo quiero rotar, por ejemplo, ese punto de ahí, y le digo que aplique cambios incrementales, es muy importante activar esta opción, porque si no activamos esta opción, no sé por qué no funciona correctamente. Y nosotros aquí, en este botón que tenemos aquí, le decimos
usa como centro ese punto que te acabamos de dar. ¡Pof! Automáticamente visteis que ha rellenado aquí estos cuadros con las coordenadas exactas de ese punto. Si yo ahora elijo aquí el eje sobre el cual quiero rotar, en este caso, por ejemplo, sobre Z, y le voy dando, fijaros que la pieza rota exactamente sobre el punto que yo le he indicado. Pero es muy importante que tengamos activada esta opción de aplicar cambios incrementales. De todos modos, esta opción, aunque funciona, falla más que una escopeta feria. Este cuadro de diálogo falla muchísimo, ¿vale? Tenemos aquí en rotación dos tipos distintos de método de rotación. Lo mismo nos da, ¿vale? Por eje de rotación o por ángulo según Euler. Con el eje de rotación por ángulo, ya os digo yo que vamos de sobra, ¿vale? Una vez que nosotros hemos hecho la rotación, por supuesto aquí podemos escribir el ángulo que queramos, una vez que hemos hecho la rotación que nos ha interesado, le damos a aplicar, OK, y ya la pieza se queda como nosotros pues hemos dicho, ¿vale? Esta es una opción, pero ya os digo que suele fallar bastante, voy a deshacer, y según lo que toquéis, ¿vale? Según lo que toquéis, bueno, pues os puede hacer cosas distintas. Fijaros, ahora no voy a activar lo de aplicar cambios incrementales, voy a seleccionar el mismo punto y le voy a dar aquí, punto seleccionado. Fijaros que está todo en cero, ¿vale? Le digo punto seleccionado y automáticamente me coloca ahí las coordenadas de ese punto. Pero si yo ahora cojo y le empiezo a dar aquí, mira, ahora por ejemplo no falló, ¿vale? Pero hay veces que si no activas esta, te falla y rota desde un sitio que no es el 00 ni tampoco es el punto que nosotros le hemos indicado. No entiendo muy bien por qué, ¿vale? A veces falla, no sé por qué, pero falla. Si le damos aquí a reiniciar, digamos que se nos coloca todo otra vez a cero y vuelve a su lugar original. También tenemos otra opción, que además del punto seleccionado, nosotros podemos usar el centro de masas de esta pieza. Fijaros que han cambiado todos los valores. Ahora mismo estamos en el centro de esta pieza, ¿vale? Si nosotros giramos, pues podemos observar que gira respecto al centro de la pieza, ¿vale? Esta es una opción muy interesante y que muy poca gente conoce, que tenemos para poder rotar individualmente las piezas del 00. ¿Vale? Es muy sencilla, como veis, solo tenemos que ir, cuidado, porque si vamos a pad no tenemos esas opciones, ¿vale? Ha de ser el sólido en sí, en este caso el sólido es el body, ¿vale? Si nosotros tenemos esto, como os he recomendado, metido dentro de una pieza, que es lo suyo, porque podemos tener varios cuerpos pendientes de una pieza, ¿vale? Nosotros aquí podríamos tener tantos cuerpos como quisiéramos y al mismo tiempo también se pueden tener tantas piezas como queramos, pero cuidado, porque part también tiene lo mismo. Si os fijáis, tenemos aquí el placement y aquí los tres puntitos. Pero si nosotros hacemos una modificación con part, ¿vale? Con lo que es la pieza, va a modificar la rotación de todos los cuerpos que tenga aquí colgados, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, otro body más aquí colgado dentro de la pieza, ¿vale? Otro body, este body ahora está activo y yo dibujo aquí, pues voy a hacer otro rectángulo. En este caso vamos a hacer un círculo, para variar. Y lo extruyo, ¿vale? Vamos a darle un poquito más para que tenga algo de volumen. Ahí está. No es lo mismo hacerlo sobre part, o sea, sobre la pieza, vamos a llamarlo como es debido, y nos vamos a placement y yo pincho aquí, ¿vale? Si yo ahora cojo y selecciono, por ejemplo, este punto de aquí, ¿vale? Yo voy a activar lo de aplicar cambios incrementales porque si no, muchas veces falla, y le digo punto seleccionado, ¿vale? Fijaros que me captura ya la posición y si yo ahora empiezo a rotar esto, fijaros que sí que rota respecto al punto que yo le indiqué, que fue este de aquí, está rotando perfectamente, pero daros cuenta que están rotando los dos objetos, ¿vale? Porque estoy rotando la pieza y la pieza contiene dos bodies, con lo cual obviamente me los mueve todos, ¿vale? Así que mucho cuidado con ellos. Si solo queremos mover el cubo o solo queremos mover el cilindro, debemos seleccionar el body en cuestión que queremos modificar. Fijaros que todos ellos tienen su placement. Por ejemplo, si queremos rotar
en este caso el cilindro, pues yo puedo venirme aquí a los 3 puntos del body correspondiente del cilindro, estos 3 puntos. Aquí en este caso, como, bueno, podría seleccionar este punto de aquí, pero mira, voy a utilizar el centro de masas, en este caso de este cilindro, ¿vale? No voy a rotar en Z porque no veríamos mucha diferencia, pero voy a rotarlo, por ejemplo, en X, ¿vale? Pinchamos y fijaros, ¿vale? Estoy rotando en X respecto a su centro de masas. Yo puedo reiniciar, veis que se colocó todo en 0, quito lo del centro de masas, le marco, por ejemplo, este punto, aplico cambios incrementales y le digo, úsame ese punto. Automáticamente pilla sus coordenadas, fijaros que el 0 sigue siendo, o sea, perdón, Z sigue siendo 0 porque es que este cilindro está justo en el 0 en Z, es decir, está paralelo a este punto, ¿vale? O en el mismo plano, mejor, coplanar. En el momento que yo lo he definido, fijaros que yo ahora puedo rotar en X, ¿vale? Y me rota exactamente desde ese punto, como si fuese un pollo en una estaca, ¿vale? Dando vueltas, exactamente igual, ¿vale? Por supuesto, yo aquí puedo escribir el ángulo que yo quiera. Esta es una manera muy buena de poder rotar, en este caso, nuestros objetos, sin más historias, ¿vale? Pero entiendo que el cuadro de diálogo a más de uno os vuelva loco, ¿vale? Porque a veces se te olvida pulsar algo y a veces falla y rota desde donde quiera. Ahora para el vídeo, y cosa que me extraña, ha funcionado bastante bien, pero en otras ocasiones hace cosas raras y no le encontré una explicación, porque ese es el mayor problema, ¿no? Porque cuando hace cosas raras y dices tú, bueno, puede ser culpa mía, ¿no? Que esté haciendo algo mal, pero en este caso te das cuenta de que no, que simplemente está haciendo algo raro y no sabes por qué, porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, es cuando te frustra un poquito. Pero bueno, es un poco lo que hay. Ahora vamos a ver la segunda manera. Bueno, para rotar ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, ese eje de ahí, decirle aplicar axial y desde ahí, perdón, rotar no, para mover, ¿vale? Y desde ahí se va a ir moviendo en esa dirección. Pero bueno, lo de mover ya no me meto en ello porque es muy, muy simple y además con transformar podemos transformar sin mayor problema. Pero sí es cierto que podemos mover desde un punto, ¿vale? En concreto. Tened en cuenta que debemos de hacerlo individualmente, ¿vale? Al no ser que queramos mover o rotar todo a la vez, que entonces sí que podemos utilizar, en este caso, part. Ahora vamos a ver la segunda o el segundo método que tenemos para poder rotar las piezas, como acabáis de ver que hemos hecho con esta. Este segundo método pasa por utilizar el banco de trabajo Draft, ¿vale? Que alguno de vosotros lo ha intentado pero no lo ha conseguido. Bueno, tiene una clara explicación y es que este banco de trabajo es muy bueno pero tiene unas cosas muy raras. Digamos que todo se basa en cómo orientemos nosotros el plano. Voy a activar aquí mi herramienta de dibujo porque aquí va a haber que explicar cosas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de Draft es que aunque el plano lo veamos tal y como está colocado ahora, lo podéis ver que parece que está en planta, no es tal así, ¿vale? Está, por decirlo de alguna manera, ahora mismo está en un limbo, no se sabe muy bien dónde está colocado, ¿vale? Entonces siempre que entremos en Draft, lo primero que nosotros tenemos que indicarle a Draft es cómo queremos el plano, ¿vale? Eso se hace aquí en este botón de auto, como podéis ver está en automático ahora mismo, lo cual quiere decir que si yo cambio así y pincho, por ejemplo, una cara o cualquier cosa, el plano puede cambiar de orientación totalmente, ¿vale? Sin previo aviso. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como os digo, es clicar aquí en el botoncito que pone auto y aquí indicarle dónde o qué orientación queremos nosotros que tenga el plano. Yo voy a decirle ahora mismo que esté desde arriba, ¿vale? Entonces ahora sé, fijaros que ahora está en modo planta, ahora sé que el plano no se me va a cambiar haga lo que yo haga, o no debería de cambiar, porque ahora lo tenemos, por decir de alguna manera, bloqueado, ¿vale? Si está en automático, el plano puede cambiar de forma automática de orientación, ¿vale? Cuidadito con eso, porque luego decimos, es que hace cosas raras, es que no funciona, es que no sé qué. No, es que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Que en este caso es definir el plano.
Bien, nosotros aquí tenemos una herramienta concretamente que es esta, que es la de rotar, ¿vale? La de rotar nos permite siempre rotar en dos ejes, ¿vale? En X o en Y. Lo que pasa que, claro, si nosotros queremos rotar en otro eje que no es el que nos interesa, pues ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente cambiando el plano, ¿vale? Nosotros siempre tenemos que decirle sobre qué eje queremos rotar moviendo el plano. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto funciona de la siguiente manera. Fijaros, si yo quiero este cubo que tenemos aquí, lo quiero rotar sobre este eje que vemos aquí, o sea, sobre este eje, sobre esta arista, ¿vale? Quiero que rote, vamos a dibujar aquí lo que quiero que haga, ¿vale? Yo quiero que rote respecto a esta línea y yo quiero que rote en este sentido, ¿vale? En perspectiva, en este sentido. Quiero que esta zona de aquí, se levante hacia arriba, ¿vale? Yo quiero hacer eso. Bueno, si yo cojo la herramienta de rotar, bueno, primero, perdón, tengo que coger el objeto que quiero rotar, en este caso este body, ¿vale? Le damos a rotar. Él ahora me pregunta desde qué punto yo quiero rotar esta pieza. Bueno, pues a mí me interesa rotarlo desde este punto de aquí. Fijaros que tenéis que tener la referencia punto final, ¿vale? Para poder engancharos ahí. Yo quiero desde este punto y yo ahora le voy a marcar el eje que yo quiero utilizar, que en este caso es hasta este otro punto final. En el momento que yo empiezo a rotar, podemos observar de que no está haciendo lo que yo quiero. Yo no quiero girar de esta manera. Yo lo que quiero es levantar la pieza como si esta línea que tenemos aquí, como si este segmento que tenemos aquí fuese una bisagra, ¿vale? Sin embargo, no estoy obteniendo eso. ¿Por qué no estoy obteniendo eso? Bueno, pues no estoy obteniendo eso porque el programa lo que está haciendo es tratando de rotar esta pieza respecto a la normal de la orientación del plano. ¿Qué es esto de la normal? Bueno, pues cuando nosotros tenemos un plano, como por ejemplo este, que voy a dibujar yo aquí, tenemos un plano, ¿vale? Parecido al que tenemos aquí. La normal no es otra cosa que una línea. A ver cómo era esto para poder dibujar líneas. Aquí son rectángulos. Vale, con Shift. ¿Vale? La normal no es más que una línea perpendicular al plano, ¿vale? Si nosotros por el punto donde sale la línea trazamos otra línea paralela al plano, ¿vale? La perpendicular a esa línea que une el plano o divide el plano, esa sería la normal, ¿vale? Es la dirección que tiene en este caso ese plano. ¿Por qué nos está rotando entonces de esa manera? Bueno, pues porque está utilizando, sí que está utilizando el punto que nosotros le hemos indicado para rotar. El problema es que no está utilizando la orientación adecuada porque está rotando respecto a Z. Si os dais cuenta, Z sería la normal de este plano porque Z está perpendicular al plano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es cambiar la orientación del plano. Debemos de poner Z en la orientación que nosotros queremos, que en este caso es este segmento. Lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a planta y decirle en este caso el frontal no, sino lateral. Os habéis dado cuenta de cómo ahora el plano se ha colocado en la orientación que nosotros necesitamos. Fijaros, va a rotar ahora respecto a este eje X, ¿vale? Si seleccionamos la pieza, en este caso es esta, cogemos rotar, le indicamos nuevamente el mismo punto, ese de ahí y este otro de aquí, pero ahora cuando yo levante, fijaros cómo ahora sí está rotando respecto al punto que yo quiero. Sí que es un poco, en el momento que picas y te mueves, se te va la pieza al carajo normalmente, pero una vez que le coges un poco el tranquillo ya es fácil de mover, ¿vale? Ahora sí estoy haciendo el efecto bisagra. Aquí en este cuadro yo puedo introducir el ángulo que yo quiero. La ventaja es que me permite realizar una copia, cosa que la opción que os dije antes no te permite hacer una copia, ¿vale? Pero si única y exclusivamente queremos rotar, pues nosotros cogemos, lo colocamos en el ángulo que queramos y clic. Y como podéis ver, ya fue rotado, ¿vale? Si lo queremos rotar haciendo que sea esta la bisagra, ¿vale? En este caso, lo que queremos es que respecto a esta bisagra nuestra pieza rote así, ¿vale? Que esta zona de aquí se levante hacia atrás, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer ahora.
¿Cómo deberíamos de colocar el plano? Pues debemos de colocarlo perpendicular a la línea de rotación, que en este caso la línea de rotación es esta. Pues nos vamos aquí a donde pone lado, clicamos aquí. Cuidado con este botón porque hay veces que falla, como podemos observar ahora. Si tenéis algo seleccionado, el botón este no funciona, ¿vale? Tiene que no haber nada seleccionado. Aún así hay veces que ese botón no funciona correctamente, pero bueno, no se pueden hacer milagros. Ahora debemos de colocar el plano de frente. Veis que ahora, puesto de frente, la perpendicular, la normal al plano, que sería la perpendicular a este plano, fijaros que el sistema de coordenadas no cambia, ¿vale? Pero sí cambia lo que es el plano, ¿vale? Entonces el plano ahora, la perpendicular al plano, en este caso ahora es Y, ¿vale? Por tanto ahora ya podemos rotar sin ningún problema, solo seleccionamos la pieza, cogemos rotar y ahora le decimos desde ese punto a este otro punto y ya podemos rotar perfectamente lo que nosotros queramos. Recordad que en aquel cuadro de diálogo podéis escribir, por ejemplo, 45 grados. Pulsamos intro y en este caso era menos 45 porque era al revés, pero bueno, me da exactamente igual, ¿vale? Como veis ha rotado. Y respecto a la bisagra, que en este caso necesitábamos. Para volver el plano otra vez a su estado normal, pues lo único que tenemos que hacer es clicar aquí y ponerlo, por ejemplo, desde arriba, ¿vale? Y ya lo tenéis otra vez perfectamente orientado. Si lo que queremos es rotar, por ejemplo, el cilindro, que es un poco más complejo, aquí es más difícil porque debemos de... Claro, en realidad no tenemos un punto. ¿Qué pasa si queremos el centro? Lo mismo que al cubo. ¿Qué pasa si queremos el centro? Aquí es un poco más complicado porque en general, pues tenemos que dibujar cierta geometría, ¿vale? No podemos hacerlo así a las bravas. Aquí en el cilindro sí, podemos hacerlo desde, por ejemplo, el centro del círculo, porque tenemos la opción de coger centro de círculo, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Vamos a seleccionar el cilindro. Vamos a reorientar el plano. Yo, por ejemplo, quiero que rote respecto a un eje tal que así, ¿vale? Que está en el medio del cilindro, pero en su base, ¿vale? En el centro del cilindro, pero en su base. ¿Qué tengo que hacer? Colocar el plano perpendicular a esta línea. Pues vamos a ello. Pinchamos aquí y el plano perpendicular en este caso es lado, ¿vale? Vemos que se coloca perpendicular a esta dirección que yo había marcado, ¿vale? Entonces ahora ya podemos rotar este cilindro desde su centro sin mayor problema. Seleccionamos el cilindro, cogemos rotar y aquí ahora es donde nos viene un poco lo complicado, que es coger el centro. Tenemos que tener activa la referencia centro, ¿vale? Y entonces veis que se marca el centro. Ahí está. Claro, ahora necesitamos un punto que, por ejemplo, puede ser este, ¿vale? Para marcar la dirección. Pinchamos en este y, como podéis ver, puedo rotar la pieza desde su centro, ¿vale? Gráficamente, dependiendo de cómo tengamos esto orientado, gráficamente a veces es un poco difícil, ¿vale? Porque nos sale esa línea ahí, debemos de ir reorientándola y a veces se nos va, dependiendo de la precisión que tenga el ratón que usemos, puede irnos mejor o puede irnos peor. Gráficamente es un poco... a veces difícil de controlar, pero podéis introducir aquí perfectamente la coordenada o sea, el grado en este caso que vosotros queráis, ¿vale? Como veis, hago clic y ya se quedó rotado. Para el cubo, por ejemplo, usar su centro es un pelín más complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero utilizar el centro del cubo, no sé si tenemos aquí una referencia. Creo que no hay ninguna referencia que sea pues el centro de inercia o alguna historia de estas de... No tenemos... No, son todo intersecciones, etcétera, etcétera. No tenemos ninguna opción, en principio, o centro de masas que nos haga eso. No sé esta, porque está ajuste especial. No sé el ajuste especial realmente qué es lo que hace, pero bueno, imaginémonos que nosotros queremos rotar en la misma dirección, es decir, queremos rotar esto. Se me acaba de... Madre mía, qué dolor. Justo voy a pulsar en el teclado y doblo el dedo. Es que qué dolor. Buah. Bueno, quiero rotar respecto al centro, pero no el centro de la base, sino el centro... Es la primera vez que me pasa que retuerzo el dedo.
intentando pulsar una tecla, ¿vale? El centro de lo que es el cubo, es decir, el centro de la diagonal que nos uniría este punto de aquí de abajo con aquel de allí, ¿vale? El centro de masas, en este caso, de nuestro cubo. Pero quiero que rote en un eje en esta dirección, ¿vale? ¿Para qué? Para no tener que cambiar el plano, porque como podéis observar ya está en la dirección adecuada, ¿vale? Si yo quiero rotar respecto a su centro, aquí no me queda más remedio que utilizar una línea, ¿vale? Necesito utilizar una línea, en este caso voy a coger una línea. Si hay una cosa muy importante y es que tengo que desactivar esta opción, ¿vale? Y ahora la tengo desactivada, pero por defecto viene activa. Si la tenéis activa, todo lo que dibujéis, es decir, si yo trato de dibujar del punto final ese de ahí al punto final este de aquí, fijaros que sí, me engancha los puntos finales, pero me lo está proyectando todo sobre el plano, lo cual no es lo que quiero, ¿vale? Si desactivo esto, ya puedo dibujar en 3D, ¿vale? De la otra manera, si la tengo activa, me proyecta todo lo que yo dibuje al plano. Entonces, me engancho a ese punto y me engancho a este otro punto, ¿vale? Ya tengo esa línea ahí pintada. Claro, para poder verla yo aquí tengo que ponerme por lo menos en modo alambre, ¿vale? No hay más remedio que ponerse en modo alambre porque si no, no me voy a poder enganchar a ella. Entonces voy a coger, ahora centro no, voy a coger punto medio. Voy a coger el cubo y le voy a decir, quiero rotar desde el punto medio, veis que está pillando ahí el punto medio de la línea, desde el punto medio. Claro, perdón. Desde el punto medio, yo aquí ahora necesito hacer una línea perfectamente horizontal. En este caso, pues tendré que utilizar perpendicular. A ver si me pilla perpendicular. No pilla perpendicular, creo que a cara. Vamos a poner como es. No, no me pilla la perpendicular a una cara. Entonces, bueno, no me queda más remedio, quitar la perpendicular, no me queda más remedio que bloquearlo. En este caso por ángulo. Vamos a decirle aquí que en este caso tiene que ser 0. ¿Vale? Le decimos 0. Y ahora entonces ya me da la posibilidad, como podéis ver, de rotar el cubo. Yo aquí ya puedo ponerlo en modo como es, ¿vale? Para poder rotar el cubo. Seguramente alguno estará diciendo, buf, me he perdido, no sé lo que hiciste, ¿por qué pusiste 0? Voy a volver otra vez a repetirlo, ¿vale? Porque entiendo que pueda no haber quedado claro. Yo lo que hice, vamos otra vez a volver a dibujar, a ver si no me fastidio el dedo. Yo lo que hice fue marcarle este centro de la línea, ¿vale? Que es el centro, al unir diagonal con diagonal, sería el centro del cubo, ¿vale? Yo debo de indicarle el eje sobre el cual debe rotar, es decir, yo tengo que indicarle esta dirección, ¿vale? Como no podía engancharme a la perpendicular del centro, ¿vale? Porque no es el punto medio de esta línea ni el punto medio de esta otra línea, sino que sería el punto medio de la cara. No puedo, porque no tengo ninguna referencia que me enganche un punto medio de una cara, salvo que trace otra línea de aquí a aquí, ¿vale? Si trazo una línea de este punto a este otro, tal que así, entonces sí que puedo pillar el punto medio de esa línea. Pero bueno, ahí ya es cuestión de que cada uno haga lo que quiera, porque no es necesario. Lo que hice fue indicarle este punto, y como tenía que indicarle otro punto totalmente recto, es decir, con la dirección de X, con esta dirección que tenemos aquí, y no podía engancharme a otro punto perpendicular de ninguna de las maneras, pues entonces lo que le dije es manténme el eje en la dirección 0. La dirección 0 es perfectamente la dirección X, ¿vale? Va en la dirección de X, que digamos que el vector de dirección, al decirle es este punto y luego 0, se mantiene en la misma línea, porque 0, en este caso cuando das el punto este para que rote, ese sería el 0. Y ahora le dices que el siguiente punto se mantenga en el 0, entonces no es más que una línea recta, por tanto está utilizando esta línea de rotación, ¿vale? Eso fue lo que hice. No obstante, como os digo, si os lía menos, podéis coger y trazar una línea de aquí a aquí, ¿vale? Tan tranquilamente, seleccionamos el cubo para poder rotarlo, cogemos la herramienta de rotación, teniendo activada la referencia punto medio, enganchamos el punto medio de esta
con el punto medio de esta y ya tenemos el eje de rotación. Y como podéis ver, ya podemos rotar, ¿vale? Luego estas líneas las borráis, no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, en principio yo creo que con una línea ya sobraría, ¿vale? Porque seleccionamos el cubo, cogemos rotar, le decimos que ese punto de ahí, fijaros que ahora él nos pide el otro punto, como no puedo engancharme aquí porque no tengo una línea no puedo engancharme a este punto medio de aquí, puedo, pero estoy cambiando la dirección del eje. Cuidado, el eje tiene que ser recto si queremos rotarlo como os acabo de decir, porque si ponemos este eje, pues obviamente va a rotar sobre ese eje, va a rotar de una manera completamente distinta. Entonces lo que hacemos, al no tener a qué poder engancharnos, que sea perpendicular a ese punto que hemos puesto ahí, lo que hacemos es decirle que el segundo punto se mantenga en el 0 también. Entonces pasa a ser una línea recta que nosotros podemos girar sin ningún tipo de problema. Ahí lo podéis ver. Ya veis que es relativamente sencillo, ¿vale? Podemos rotar aquello que nosotros queramos. Desde aquí podemos hacer muchas más cosas, porque nosotros podemos mover desde un punto a otro. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero mover este cubo a este punto de aquí o a este punto de aquí, por ejemplo, o al centro de la cara, quiero que este vértice de aquí esté en el centro de la cara, pues yo puedo hacerlo sin problemas. Selecciono el cubo, le digo mover, aquí le indico desde qué punto, ese punto final de ahí, y yo ahora aquí pues selecciono la referencia de centro para poder llevarlo, como podéis ver, al centro de este cilindro, o sea, al centro de este círculo, ¿vale? Si quisiera de este cilindro, pues tendría que hacer otra cosa completamente distinta. En este caso, para llevarlo al centro del cilindro, no de la cara, pues lo que tendría que hacer es primero ponerme en modo alámbrico y después dibujar una línea que vaya del centro al centro, ¿vale? Con eso yo ya lo tengo. Ahora selecciono el cubo, le digo mover desde el punto que yo quiera llevarlo, por ejemplo este de aquí de arriba, y ahora lo llevo al punto medio, en vez de al centro, al punto medio. ¿A qué punto medio? El de esa línea. Y con eso consigo que el cubo esté perfectamente centrado, o ese vértice del cubo esté perfectamente centrado en el centro del cilindro, ¿vale? No de la cara. Como veis, tenemos muchas posibilidades. Para mover la rejilla no tiene utilidad, es decir, no varía nada. Para mover, para rotar sí, ¿vale? Para rotar sí. Para escalar, pues ocurre exactamente lo mismo. En principio, tenemos que seleccionar el objeto. Voy a resetear todo para que esté orientado correctamente. Ahí. Para escalar ocurre exactamente lo mismo en según qué ocasiones, ¿vale? Porque como tenemos la posibilidad de escalar en distintos ejes, pues en principio la cuadrícula no, o el plano, o rejilla o cuadrícula o como queráis llamarla, para escalar tampoco tiene, digamos, utilidad, ¿vale? Solamente que recuerda así ahora mismo, es importante para la rotación y es importante para la simetría. Para la escala no, porque definimos, bueno, para la simetría es posible que tampoco, tendría que probarlo. Pero para la escala, en principio nosotros pulsamos el botón desde donde queremos, o pinchamos desde donde queremos nosotros escalar, y luego aquí definimos en los distintos ejes la escala que nosotros queremos introducir. Si queremos escala uniforme, bien, si no, desactivamos y en cada eje pues ponemos la escala que a nosotros nos interese, ¿vale? Y como podéis ver, le importa un bledo cómo esté orientado el plano. Y para lo que es la simetría, sí que creo que es conveniente, reorientar el plano, porque fijaros, si yo quiero hacer una simetría de este cubo, selecciono el cubo, cojo simetría. Yo, por ejemplo, le indico que quiero hacer una simetría respecto a este eje, ¿vale? Y como podéis ver, me la hizo sin problemas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo ahora quiero hacer la simetría de esta manera? Es decir, yo quiero que se me coloque simétricamente aquí, ¿vale? Tendría que utilizar como eje este, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a probarlo. Selecciono el cubo, cojo simetría y yo le indico este punto y le indico este otro punto.
y como veis no hizo nada, nos da aquí un error, ¿vale? Nos da un error porque es incapaz de hacer en este caso esa simetría. ¿Por qué? Pues porque el plano no está orientado como debe de ser. Si cogemos la planta y le decimos que tiene que ser desde el frontal, ahora, perdonad un momento, no, no creo que sea así, me parece que tiene que ser de lado. No, vamos a probarlo porque no, ahora mismo no estoy seguro. Frontal, vamos a probar con frontal. Seleccionamos el cuerpo, cogemos simetría y yo ahora le indico ese punto de ahí y este otro punto de aquí y correcto, lo hizo bien, ¿vale? De todos modos podríamos haberlo hecho exactamente igual teniendo el plano en planta, ya hay algo seleccionado. Teniendo el plano en planta lo podíamos desde arriba, lo podíamos haber hecho igual utilizando probablemente este eje de aquí. Vamos a verlo, no estoy del todo seguro porque no funciona como en otros programas, así que cogemos ese punto y cogemos este otro punto y correcto, ¿vale? Lo hizo exactamente igual, es decir, podemos utilizar según la arista que cojamos, podemos utilizar el plano en planta sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero hay veces que no es posible. Por ejemplo, si queremos hacer una simetría que sea así, ¿vale? Si queremos esa simetría, pues obviamente no nos va a valer con el plano en planta, ¿vale? Porque si nosotros seleccionamos el cuerpo y cogemos simetría y marcamos este punto de aquí y este otro punto de aquí, vemos que nos lo hace de la misma manera que antes, ¿vale? No nos queda más remedio que en este caso cambiar el plano. Aquí tendremos que coger, si no me equivoco, el frente. A veces hay que pensarlo, no creáis que esto es tan sencillo, ¿vale? Entonces ahora cojo, clic ahí, clic aquí y como podéis ver ya he logrado lo que quería, ¿vale? Sin más. No sé, dependiendo de la pieza puede que se tenga que utilizar el otro plano, este de lateral, pero en general con el planta y el frontal casi que podemos hacer todo tipo de simetrías. Pero bueno, es cuestión de encontrarse con la pieza adecuada para que eso ocurra y veamos cosas que no eso. Pero lo dicho, aquí siempre tenemos que estar cambiando el plano de posición, ¿vale? Para poder hacer tanto las simetrías como las rotaciones. Para el resto de operaciones que tenemos aquí, en un principio, y así a ojo de buen cubero, no lo necesitan, ¿vale? Creo que solamente es rotar y simetría. Puede que haya alguna que se me escape, pero en principio es eso. Si veis alguna que os hace cosas raras, pues obviamente hay que cambiar el plano, ¿vale? Porque estáis intentando hacer una operación sobre el plano equivocado. Pero creo que sí, que solamente rotar y simetría son las que aquí se ven afectadas por el plano. Voy a desactivar el plano y me voy a ir a Part Design de nuevo. Porque bueno, otra cosa que nosotros aquí tenemos, ya visteis que bueno, aquí nos permite mover y nos permite rotar incluso desde el punto que nosotros queramos utilizando estos tres puntitos que tenemos aquí, ¿vale? Del objeto. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos escalar? Desde que eso me lo ha preguntado mucha gente. ¿Cómo se escala desde Part Design? Porque hemos visto que hay que utilizar Draft. Bueno, pero desde Part Design también se puede escalar utilizando para ello, bueno, una especie de clon, ¿vale? Si nosotros queremos hacer una escala, vamos a utilizar el cubo, que me parece más interesante que el cilindro. Si nosotros queremos escalar, por ejemplo, al doble este cubo, nosotros podemos hacerlo desde aquí. Cierto es que no tenemos herramienta, cierto es que si vamos a sus propiedades podemos rotarlo y podemos moverlo, pero no tenemos opción de escalar, ¿vale? No tenemos opción como tal para poder escalar, pero sí que tenemos una herramienta que nos permite obtener una escala diferente de un body dentro de Part Design. Y esta herramienta no es otra que esta que tenemos aquí de crear vínculo. Eso sí, nos va a hacer un duplicado, ¿vale? Si nosotros hacemos clic aquí, fijaros que nos hace un duplicado, que nosotros podemos meter luego otra vez dentro de Part si no nos echa, como acaba de ocurrir. Esto a veces pasa. Vamos otra vez a volver a entrar.
y a ver si lo podemos hacer. Lo que lleva mal a veces aquí FreeCAD, puedo... A ver si puedo recuperar, parece ser que sí. Pude recuperar. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Vámonos a Part Design. ¿Vale? Vamos a hacer ese duplicado. El problema es que si lo intentamos meter aquí dentro, a veces se le va la olla y peta. No sé por qué no lleva muy bien. Fijaros que he ocultado ese y yo puedo trabajar con este, ¿vale? Este nuevo clon, por decirlo de alguna manera, tiene la propiedad de escalar. Lo veis aquí, ¿no? Escalar. Si yo, por ejemplo, le pongo 2, estoy escalando la pieza esa al doble. Así de sencillo es. La he escalado al doble. Claro, si queréis escalarla respecto a un punto en concreto, ahí hay un problema, porque siempre va a escalar lo mismo que la posición y la rotación, va a escalar respecto al 0,0, ¿vale? Con lo cual no se puede, por este método, escalar desde un punto concreto, sino que tenemos que apañarnos con lo que hay, pero poder se puede. No obstante, lo chungo es que si lo intentamos meter aquí, ahora entró, ¿veis? Es que estas cosas son un poco extraordinarias, ahora está dentro de Part. En este caso este body ya no serviría y el que serviría es este que hemos escalado, ¿vale? Que podemos escalarlo a lo que nosotros queramos, por ejemplo a la mitad. Pero fijaros que escala respecto al 0,0, no escala respecto a donde está o al punto que a nosotros nos interesa. Eso es un problema, ¿vale? O puede llegar a ser un problema, depende en gran parte de lo que necesitemos. Pero bueno, opción para poder escalar, como veis, la tenemos, ¿vale? Pero bueno, yo prefiero, ya os lo digo, que prefiero 1000 veces utilizar en este caso Draft, ¿vale? Porque podemos escalar la pieza desde el punto que nosotros queramos. Y además es la misma pieza. Cogemos escalar. ¿Veis el plano cómo se ha reorientado como a él le da la gana? Porque lo tengo puesto en auto, ¿vale? En el momento que hago una cosa se reorienta como quiere. Para lo que es escala me da exactamente igual, porque me lo va a hacer igual, pero para rotar simetría, y probablemente pueda haber alguna más por ahí, pues que el plano haga lo que le dé la gana no es lo adecuado, ¿vale? Entonces por eso siempre tenemos que ir a auto y definirlo en la vista que nosotros queramos. Ahora se acaba de ver perfectamente, ¿vale? Ahí he pinchado y ahora le digo, por ejemplo, que quiero esto al 2, ¿vale? Y automáticamente ahí lo tengo. Fijaros que, no, decía yo que no me hacía, sí que me hace un duplicado, sí, y tengo que meterlo aquí, ¿vale? Para poder tenerlo. Tengo el original y tengo el escalado. Y esto es un poco lo que podemos hacer con FreeCAD con las piezas que no tenemos colocadas en el 0,0. Acordaros que aquí auto nunca, siempre desde una vista bloqueada que nosotros necesitemos, ¿vale? Porque el auto va variando dependiendo de lo que hagamos. Fijaros que si lo tengo puesto en automático, que es este, en principio él no se mueve, pero en el momento que yo cojo mover, ¿veis? Se cambia a la vista que tenemos, se hace lo que le da la puñetera gana. Por eso es muy conveniente que nosotros tengamos el plano siempre adherido a algo. Fijaros que si yo selecciono esta cara, por ejemplo, y pincho aquí, el plano se me coloca orientado a esa cara también. Es decir, yo puedo seleccionar esta cara, pinchar aquí y el plano se va cambiando, ¿vale? A la cara que yo le indique. Puede ser una cara inclinada, puede ser una cara... Siempre tiene que ser una cara recta, plana. Eso sí, no puedo, por ejemplo, colocarlo a esta cara curva que tenemos aquí, ¿vale? Esa, como podéis ver, no, se pierde, ¿vale? Hace lo que le da la gana o lo que él considera oportuno cuando selecciona una cara curva. Siempre tiene que ser una cara plana, o como se suele denominar, una cara coplanar, ¿vale? Porque todos los puntos están en el mismo plano. Ya veis que es realmente sencillo, pero sí que es cierto que tenemos que estar jugando con el plano. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial, que hayáis aprendido nuevas maneras de poder trabajar en FreeCAD a la hora de rotar y escalar y de hacer simetría. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.